Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Emprendizaje 1.0. Y en el día de hoy vamos a ver cómo hacer una foto, pasarla a efecto dibujo, como si se hubiera hecho con un dibujo a lápiz. No sin antes, pues invitarlos a que se suscriban a mi canal de emprendizaje para que crezca esta comunidad y cuando visiten esta página o mi canal vayan a las listas de reproducciones y busquen el video de su interés que les puede aportar a sus proyectos. Bueno, entonces así vamos de una vez con el video. Voy aquí a minimizar, no voy aquí a PowerPoint y entonces vamos a arrancar con esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a eliminar esto, vamos a dejar esta plantilla en blanco, vamos acá donde dice insertar y vamos a insertar una foto. Entonces vamos aquí a darle a imágenes y vamos a insertar la imagen. Voy aquí a escritorio y buscan, en el caso de ustedes, pues buscan la foto de su interés. En este caso yo voy a buscar esta foto no sonriendo y le doy insertar. Y esta es la foto la que le vamos a hacer el ejercicio de que quede como un efecto dibujo a lápiz. Le vamos a colocar aquí, nos vamos acá donde dice formato y nos vamos aquí donde dice estilos de imagen. Le damos clic en esta esquinita, nos abre esta pestaña que dice formato de imagen y nos vamos a la última, aquí donde dice imagen. Bueno, entonces nos vamos aquí donde dice correcciones de imágenes y nos sale aquí ciertas características que vamos a empezar a trabajar. Entonces ya vamos a darle un nitidez al 100%. Bueno, ahí está pensando, entonces voy a usar más bien el mouse. En brillo vamos a darle, a ver, digámosle un 32%. Miren la imagen ya como empieza a quedar. ¿Sí? Le vamos a colocar aquí. Vamos a darle un contraste de que, a ver, un contraste de un 28% para que empiece como a definir todas estas líneas de la figura como tal. Vamos aquí donde dice color de imagen, vamos a saturarla un poco. Veamos aquí, la vamos a correr un poco para saturarla. Bueno, sí, ahí está bien. Saturarla para que quede la imagen mucho más definida, pero aún no le hemos hecho como el efecto a lápiz. Entonces nos vamos aquí donde dice efectos artísticos y nos vamos acá a esta penúltima, le damos clic aquí, creo que dice algo como fotocopia, para que la imagen vaya dando ese primer efecto dibujo. Mírenlo aquí como está. Bueno, yo más voy a insertar la imagen original, se me olvidó sacarle copia, voy a insertar la imagen original. Aquí en escritorio la tengo, creo que es foto no sonriendo esta, para que vamos viendo como los cambios. Entonces aquí la voy a minimizar y la voy a colocar acá al lado. Miren el efecto que ya va quedando como si uno hubiera hecho a lápiz. En mi caso yo soy malo dibujando, pero aquí creo que hay una buena alternativa para que esas imágenes queden bien bonitas. Ahora aquí nos vamos aquí donde dice color y aquí le vamos a dar un color donde dice a blanco y negro al 75%, le doy clic y miren cómo queda ya la imagen final. Realmente es algo muy sencillo, pero se ve un efecto bien chévere, como si se hubiera dibujado a mano. Ahora yo sí les quiero de pronto decir algo, todo esto depende de la foto. En este caso la foto tiene un fondo algo claro y permite que sobresalga la imagen inicial y incluso sale los lentes, los ojos, todo el tema del rostro y queda mucho mejor. Si el fondo tiene de pronto árboles, prados o algo por acá, entonces de pronto puede salir como que sobresale más el fondo que la imagen principal, pero todo depende de ustedes como lo quieran. Ahora, simplemente por último decirles que empiecen a jugar con todas estas opciones que dan acá. Igual en el tema de color, ¿sí? También pueden jugar con el tema de color,
Por ejemplo, si quieren la imagen con este color azul, con este color como rojizo, pues miren cómo queda ese color como rojizo, que también se ve como muy bonito. Pero todo depende de cómo ustedes quieran, lo quieran hacer, de la necesidad puntual, y también depende mucho de la foto. Si la foto, como les digo, en el fondo no es tan clara, pues seguramente va a sobresalir más lo del fondo que la imagen principal. Y bueno, ese era el pequeño tutorial. Los invito a que PowerPoint lo cacharreen un poco más en este tipo de opciones para que para que mejoren o busquen esas nuevas opciones. La verdad es que PowerPoint tiene muchas herramientas, o el Office tiene muchas herramientas que uno a veces no se da cuenta. Bueno, simplemente era este pequeño tutorial. Agradecerles por ver el video y hasta en una próxima ocasión nos vemos. Gracias, espero que les sirva de verdad. Hasta luego, chao.